Bien, pues bienvenidos a esta quinta semana de la digitalidad en el último día de la semana, pero no el menos importante. Ahí estamos otra vez. Pues bienvenidos a esta quinta semana de la digitalidad en este último día de la semana, el quinto día, pero como les decía, no el menos importante, pues tenemos una invitada de lujo, que aparte es pues muy ajena a los estudios de comunicación en sí, entonces pues vamos seguramente a aprender todos de ella. Y antes de comenzar, pues voy a poner el promocional de la semana para que quienes nos están viendo en Facebook pues sepan a qué evento pertenece. Quinta semana de la digitalidad. Códigos del futuro, redefiniendo la cultura a través de la inteligencia artificial. Bien, pues el día de hoy va a moderar esta sesión una alumna bastante querida y vamos a poner ahora su promocional. Larisa Giselle Gallegos es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha participado en la organización de eventos y actividades recreativas para la facultad. Asimismo, es integrante del Observatorio de Fenómenos en Internet, Diálogos Digitales de la Universidad Autónoma de Coahuila y también gustosamente es la voz oficial de esta quinta semana de la digitalidad. Entonces, los sonidos que ustedes han escuchado, pues han salido de su bella voz. Y en estos momentos les doy el micrófono a nuestra moderadora de lujo. Muchas gracias por la invitación, Miss. Buenas tardes a todos y a todas los presentes, autoridades de nuestra alma mater, investigadores e investigadoras, maestras y maestros, alumnas y alumnos, así como el público en general. Bienvenidos a esta quinta semana de la digitalidad que lleva por nombre Códigos del Futuro, redefiniendo la cultura a través de la inteligencia artificial. Como parte de nuestra agenda, hoy les presentamos un tema muy interesante que es cerebro humano versus cerebro artificial. Para ello, nos acompaña una invitada de lujo, la maestra Sonia García Ramírez, de quien leeré su semblanza. Sonia García Ramírez, psicoterapia, neuroeducación y desarrollo humano. Psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cursó la maestría en educación con acentuación en innovación pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional. Egresada de esta misma institución de la especialidad en educación integral de la sexualidad, donde también se diplomó en logoterapia. Cuenta con una certificación como neuroeducadora avalada por Colegio México de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Realizó un diplomado en innovación educativa en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. También ha colaborado en diversas instituciones privadas como directora en el nivel de primaria y secundaria. Se ha desempeñado durante 25 años como
psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Es docente de posgrado y licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Saltillo. Instructora de los programas educativos de la Fundación The We Men México. Participó como ponente en el Congreso Herramientas para el Bienestar Psicológico en Estudiantes Normalistas, organizado por la Escuela Normal de Educación Preescolar del Estado de Coahuila. Fundadora de nivel de secundaria en el Instituto Latinoamericano, implementando la neuroeducación como fundamento de su modelo pedagógico. Diseño de diplomas, cursos y talleres para docentes, padres de familia y alumnas como Resignifica tu sexualidad. Sexualidad en la nueva escuela mexicana. Padres que quieren ser mejores. Hábitos y rutinas, un buen inicio. Salud integral del docente. Educando con cerebro y corazón. Neuroeducación para principiantes. El vínculo en el aula. Desarrollando las funciones ejecutivas en el aula. La inteligencia artificial como aliado del docente. Cerebro humano versus cerebro artificial. Aproximación en talleres y charlas con estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, con temas relacionados a la sexualidad integral y a la salud mental. Por último, ha publicado como coautora con el artículo Centro Cultural y Sentido Social del Gusto, el Centro Cultural Comunitario El Mezquite, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu en la revista Sociedad, Ambiente y Cultura de la Red Transdisciplinaria de Estudios del Desierto. Arte y proyección psicoanalítica, el artista y su proyección a través de la obra de la revista Daya, de la Universidad de Asaú, Ecuador. Le damos, por favor, un aplauso y le recomendamos a nuestro público en Zoom apagar sus micrófonos hasta el final de la presentación. Iniciaremos la ronda de preguntas. A continuación, le cederemos el micrófono a nuestra destacada invitada. Gracias, gracias Giselle. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Pues antes de iniciar, felicitar a todas y todos los involucrados en esta iniciativa. Definitivamente quienes estamos con la responsabilidad de educar en cualquier nivel, a nivel básico, a nivel medio o superior, tenemos la responsabilidad de crear espacios didácticos que puedan exponer a nuestros alumnos a aprender haciendo. Y esto es una muestra excelente de lo que están haciendo como parte de la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Felicidades a todos y gracias por la oportunidad. Como vieron, pues bueno, no estoy muy involucrado, muy apegada a lo que es su licenciatura, su especialización. Voy un poco más en el acompañamiento y en la formación de docentes en educación básica y en educación superior. Tengo ya algunos años recibiendo a maestros que estudian una maestría a profesionales que quieren tener una maestría en educación con distintos perfiles. Recibo incluso licenciados en comunicación, biólogos, ingenieros, que por alguna razón llegan al campo de la educación y quieren pues documentarse, quieren formarse en este ámbito tan maravilloso de la educación. Entonces, durante toda la semana han tenido la oportunidad de escuchar especialistas relacionados con la digitalidad, la inteligencia artificial, y ahora yo vengo como a plantearles el panorama de cómo hemos llegado ahí, las ventajas de haber llegado a donde estamos en el uso de las tecnologías, pero también los riesgos y la responsabilidad que tenemos como educadores para poder, pues, no perder de vista los propósitos de la educación, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar. Espero que esta experiencia, desde una perspectiva un poco más humana, un poco más apegada a la educación, a la psicología, a las neurociencias, les abro un poquito la visión de que sí, es la inteligencia artificial, las TICs, las tecnologías, pues son definitivamente una herramienta muy importante que facilitan al ser humano, a la persona, a los docentes, quienes estamos frente a grupo,
la inteligencia artificial ha venido a ser una herramienta maravillosa, un apoyo maravilloso, así como lo es seguramente para ustedes. Y dentro de mi desempeño profesional ha sido en una línea facilitarles a los docentes, aproximarlos al uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, a fin de facilitarles el camino en todo este trabajo, no solamente de planear, sino de sustentar y contenidos. Pero por el otro lado, también hacer como la labor de concientizar cuáles son los riesgos del uso de esta herramienta de inteligencia artificial. Y titulé una de las cursos que tengo ya diseñado es este principio, este título que le dimos a esta charla, que es Use it or lose it. Es el principio de úsalo o piérdelo. El cerebro humano versus el cerebro artificial. Y ustedes han escuchado, estoy convencida de que en esta semana, todas las ventajas del uso de la inteligencia artificial y todo lo que puede facilitarles incorporarla a sus prácticas estudiantiles, a sus prácticas docentes. Entonces, pues bueno, espero que con esto también les permita conocer una perspectiva distinta de lo que nos ha permitido llegar hasta este momento. El cerebro humano. El cerebro humano tiene años de evolución. Y les quiero presentar esta imagen. Este es un video que está en el Museo Universum en la Ciudad de México. Me dicen si se ve. Es un cerebro humano, maravilloso. Poder presenciarlo, poder verlo de cerca, ¿sí? Entonces ustedes pueden apreciarlo, está en una vitrina. Sí se ve. Y comenzamos a ver, pues gracias a todas las facilidades que da quienes conocen de cómo preservar los órganos humanos, vean la maravilla. Vean la maravilla de este órgano que tiene millones y millones de años de evolución. Es fantástico poder apreciarlo así en toda su plenitud, estudiarlo, ¿sí? Conocerlo, pues es maravilloso. Como dato cuantitativo y objetivo, el peso de nuestro cerebro es alrededor de 1,350 gramos. Hay muchos mitos en relación al peso del cerebro de la mujer y del hombre, pero en promedio pesa 1,350 gramos. Imagínense nada más. Tiene más de 100,000 millones de neuronas. Maravilla, el número incluso hasta pareciera imposible de concebir. Por sí solo, se arranca por sí solo, no necesita de un mecanismo eléctrico, no necesita de conexiones, arranca por sí solo y genera 25 watts de energía eléctrica. Para que se den una idea, cuántos son los watts con los cuales ustedes pueden prender un foco, ¿sí? La velocidad de los impulsos neuronales, un impulso neuronal, una conexión neuronal, cuando una neurona se conecta con otra, es de 350 kilómetros por hora. ¿Hasta cuánto sube su coche? ¿Cuántos kilómetros alcanza la velocidad de su coche? Un impulso neuronal rebasa, ¿sí?, el velocímetro de un coche. Son 350 kilómetros por hora. Imagínense toda la cantidad de energía, de movimiento que hay en este órgano maravilloso. Consume, ¿sí?, de lo que lo que nuestro cuerpo genera, consume el 20% del oxígeno del cuerpo humano. Entonces, cuando hacemos una comparación de lo que nuestro cuerpo respira día a día, el 20% está destinado a que el cerebro funcione. Entonces ahí comienza a cobrar un poco de sentido todas estas nuevas teorías, todas estas nuevas, o no tan nuevas, porque a final de cuentas vienen también desde las historias, las culturas milenarias, en relación al yoga, la respiración, el mindfulness,
porque la respiración, el hecho de que mantengamos una respiración y alimentemos nuestro cerebro con una oxigenación adecuada, pues es señal de que los mantenemos saludables. Es el único cuerpo, es el único órgano del cuerpo, fíjate bien, es el único órgano del cuerpo que curiosa y extraordinariamente no siente dolor. Todas tus terminaciones nerviosas, todos tus órganos del cuerpo sienten dolor. Y en lo particular, que es donde se genera todo lo que haces, todas las acciones que haces desde que te levantas hasta que te vas a dormir y cuando estás durmiendo. El cerebro no descansa, pero no experimenta dolor. Realiza 10.000 billones de cálculos por segundo para que yo esté produciendo estos sonidos, estas palabras, articulando todas estas ideas. Mi cerebro está realizando una cantidad de billones y billones de cálculos por segundo. Al igual que ustedes en este momento que están intentando focalizar su atención en lo que les digo. Imagínense que cuenta con 160.934 kilómetros de axones, que al unirse, ¿sí? Los axones son como las manitas, que son las que permiten hacer la sinapsis, las conexiones, al unirse darían 4 vueltas a la Tierra de un solo cerebro. Toda esta información, ¿sí? Es solamente una milésima parte de todas las funciones y maravillas que puede hacer este cerebro humano. Y que para quienes estamos en educación, ya sea en la responsabilidad de enseñar o en el compromiso de aprender, si no conocemos nuestro cerebro, por ahí dice Francisco Mora, el que no conoce su cerebro es como, el que se dedica a la educación sin conocer el cerebro, es como tratar de diseñar un guante sin conocer la mano. Si tienes la intencionalidad de enseñar y estás en el proceso de aprender, ya sea enseñanza formal o informal, la responsabilidad es documentarte acerca del funcionamiento del cerebro humano. Porque si no lo conoces, difícilmente que enseñes de manera que se produzca un proceso atencional eficiente y que pueda haber un aprendizaje significativo y que se registre en la memoria a largo plazo. Entonces, como alumnos, como encargados de impartir algún especialidad, conocimiento, algún saber, nuestra responsabilidad es conocer este maravilloso órgano llamado cerebro humano. Y parte de la evolución del cerebro, les decía, la historia del hombre tiene muchísimos años y estamos siendo testigos justamente con la aparición de la inteligencia, de las herramientas digitales, del Internet, de las TICs. Estamos siendo testigos de una evolución maravillosa, ¿sí? Probablemente comparada a la que vivieron hace más de 500 millones de años nuestros antecesores, ¿sí? En la prehistoria. La evolución del cerebro, les puse por aquí la teoría de Paul MacLean, habla de 3 cerebros en uno, el cerebro triuno, probablemente por ahí lo hayamos escuchado. Y ha venido evolucionando, las capas del cerebro se han venido recubriendo conforme el ser humano se ha visto expuesto a resolver problemas, a sobrevivir, a enfrentar los retos que le implica estar en un entorno, en un contexto y tener que adaptarse. ¡Qué maravilloso! La necesidad de adaptarse ha permitido que las funciones del cerebro cada vez se vayan especializando, agudizando, incrementando, que ha permitido que las capas del cerebro a lo largo de los años se vayan recubriendo y vaya evolucionando. El hecho de que seamos ahora Homo sapiens no quiere decir que hayamos perdido esta parte primaria, primitiva de nuestros antecesores. Que hace 500 millones de años, ¿sí? La primera capa del cerebro reptiliano, llamada así porque es ahí donde
se encuentran los instintos más primarios. Curiosamente, aquí es donde se registra este instinto de supervivencia, de saber cómo me enfrento ante aquello que me pone en peligro. Si lo enfrento, si lo resuelvo enfrentándome o escondiéndome, y nos viene la idea, nos viene a la cabeza cómo las personas en la prehistoria pues tenían que o enfrentar al mamut o salir corriendo, porque a final de cuentas estaban en peligro. ¿Sí? Aquí también se encuentran pues los instintos como el control de la respiración, el ritmo cardíaco, dormir, y se centran, ¿sí? Se originan las emociones básicas, y para las emociones básicas pues ya Disney se ha encargado de pues documentarnos, ¿verdad? Bastante. La primera película de Intensamente menos evolucionado, es parte de nuestro cerebro, es parte nuestra. Y las emociones, estas 5, surgen en cuestión de cuestiones muy pequeñas de segundo, partes muy pequeñas del segundo, y son instintuales, reactivas, primarias, y que las compartimos con otros seres vivos. ¿Sí? Un perro se enoja y se ve en peligro y enfrenta, huye y se esconde. ¿Ok? Entonces, este cerebro, la primera capa de nuestro cerebro, que tiene más de 500 millones de años, ahí lo tenemos. Y está presente en cada momento que nosotros vivimos. Sentimos la necesidad de sobrevivir ante distintas amenazas. Ahora, por supuesto que ya no nos enfrentamos al mamut, pero sí nos enfrentamos a la necesidad de tener que pasar una materia, la necesidad de tener que pues a lo mejor enfrentar una situación que me está requiriendo que resuelva algo que cambie de una situación, de una posición cómoda por una que me implica un poco más trabajo. Entonces, el instinto de supervivencia va a decir, prefiero quedarme aquí, no me puedo arriesgar, prefiero mantenerme en este estatus porque si me muevo más, me pongo en peligro. Y el instinto es sobrevivir. Pasan millones de años, ¿sí? Y se recubre la siguiente capa de nuestro cerebro y aparece esta parte límbica, en donde, pues bueno, aparece todos los órganos que conforman la parte mamífera, el cerebro, también conocido como cerebro mamífero, y tiene más de 200 millones de años. Aquí se regula la emoción, ¿sí? La regulación de la emoción es esta capacidad de ser como un traductor entre las emociones básicas y convertirlas en no puedo decir que estoy enojado, pero sí puedo manifestar celos, o no puedo decir que estoy temeroso, no puedo llegar pegarle a mi hermano, a mi hermana, porque me siento temeroso de que mi padre lo quiera más a él que a mí, por lo tanto, experimentes esa sensación de celos. Entonces, es una especie de regulador emocional. Ese cerebro mamífero también tiene la capacidad de poder regular la atención. ¿Sí? El hecho de que los procesos atencionales justamente se generan, se gestan aquí. Y este cerebro, ahorita lo van a ver, tiene mucho que ver con los procesos de aprendizaje. Y por último, la capa más reciente, la capa más joven, por así decirlo, es el cerebro cortical, o córtex, o el cerebro racional. ¿Sí? Es esta parte que nos hace humanos, ¿sí? Que nos permite ahora sí identificarnos como seres racionales, con razón, que expresan a través de distintos lenguajes. E incluso la inteligencia artificial es una forma de expresión que tiene lógica, que tiene capacidad de razonamiento, es la parte frontal, la más evolucional. Entonces, Paul MacLean nos presenta esta teoría de la evolución del cerebro
Y es una de las cosas más importantes y más básicas que en educación tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos nos llegan en estados primarios de supervivencia, cuando una maestra, cuando un maestro está en un modo, en un vínculo, en donde el alumno no se siente sostenido, el alumno no se siente seguro, el alumno se siente amenazado porque la maestra es inconstante, porque la maestra es agresiva, porque la maestra es evitativa. Entonces el alumno reacciona, ¿sí? Reacciona tratando de sobrevivir, decir, aquí estoy en peligro, la maestra no me voltea a ver, no me sostiene, no estoy en un lugar seguro y se defiende. Y ya no se defienden como en la prehistoria, aventando lanzas, se defienden de muchas cosas, de muchas maneras, entre ellas agrediendo, entre ellas distrayéndose, entre ellas dejando de trabajar. ¿Ok? Entonces, todo esto sienta las bases para lo que es mi especialidad que estoy tratando de compartir, que es la neuroeducación, la importancia de conocer el cerebro. Cuando entendamos, nos aproximemos, no entender porque no nos hacemos expertos, porque son términos neurocientíficos que implica la biología del cerebro, el funcionamiento del cerebro, pero para educación es aproximarnos al funcionamiento del cerebro. Entonces puedo entender que son tres estados, por así decirlo, son tres cerebros, que tengo un alumno, que estoy yo como maestra, que tengo todas estas herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, y que tengo que buscar la manera de estar estimulando estos tres cerebros para que se produzcan los procesos atencionales y se realice un aprendizaje significativo. Aparte, pues de estos cerebros, estas capas con las que se ha venido recubriendo el cerebro a lo largo de la evolución del ser humano, también identificamos dos hemisferios cerebrales. Insisto, hay muchísimos mitos en educación particularmente, en donde decimos, es que su perfil es para licenciado en comunicación, es que es para artes, es que es para maestro, es que su hemisferio cerebral derecho está muy estimulado, ¿no? Y su predominancia cerebral es el hemisferio derecho porque lo asociamos con lo artístico, con lo intuitivo. Perdón, aquí es derecho, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, está equivocado, pero acá en la imagen nos da perfectamente la lógica del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Si ven por ahí, el cerebro izquierdo está más relacionado con lo objetivo, con lo concreto, con las matemáticas, y el cerebro, el hemisferio que está pintado de rojo, está con lo artístico. Esto, al menos en educación básica, ya en licenciatura, pues obviamente ya sus preferencias, su vocación está ya más encausada, encaminada, pero en educación básica y media tenemos la responsabilidad de quitar estos mitos. Los hemisferios no necesariamente nos dan la predominancia, es la conexión. Tenemos la responsabilidad de estimular ambos cerebros. Y de ahí viene el término de educación integral, porque tengo que desarrollar planes, programas, actividades, estrategias, técnicas en donde se estimulen los dos hemisferios, porque están interconectados, ¿sí? Están interconectados por este cuerpo calloso que transmite información, que su función es transmitir información. Entonces, había el mito en educación de que, ¿sabes qué? Es niña. Por el hecho de ser niña, es más artística, es más dedicada, entonces se comienzan a hacer algunos sesgos, se comienza a tener ciertos estereotipos relacionados con el género, incluso pues con el estatus social, con la procedencia, etcétera, en donde pues únicamente propiciamos o incluso fomentamos el aprendizaje de algunas materias, de algunos contenidos, tratando de resaltar o estimular solamente un hemisferio. Entonces, ese mito es algo que tenemos que quitar, que tenemos que aclarar,
porque los hemisferios cerebrales, ¿sí?, están interconectados y su función es de transferir información todo el tiempo. Y entre más expuestos estén o estemos como alumnos a distintas experiencias didácticas donde se estimulen tanto actividades lógicas como artísticas, el cerebro va a desarrollar una capacidad de interconectividad, de poder desarrollar muchísimas conexiones que va a ampliar las carreteras neuronales. Híjole, y todo esto me suena un poquito a la computadora porque justamente en estos principios que les estoy hablando, en estos principios fueron los que sustentaron el desarrollo de la inteligencia artificial. Carreteras neuronales. Y esta interconectividad de los hemisferios cerebrales, entre más información haya, entre más expuestos estén a situaciones que les permitan involucrarse a resolver problemas, a experimentar a través de los sentidos, a ejecutar, a resolver, pues las carreteras neuronales se van haciendo cada vez muchísimo más amplias y nos permite justamente una mayor neuroplasticidad. Y la información cada vez es más amplia y el cerebro se desarrolla y el aprendizaje se vuelve cada vez más significativo. Entre menos exposición haya, ¿sí?, a través de los sentidos, imagínense, si comparamos la educación de ahora a la educación de hace 20, 30 años, pues probablemente, o no probablemente, hay algo nuevo que ha marcado una variable en cómo enseñamos y cómo aprendemos, que son las tecnologías digitales. Y no solamente en educación, porque yo les pregunto, ¿qué parte de su vida no está ya intervenida por la tecnología? Absolutamente todo lo que realizas en el día está de por medio una tecnología. Desde que vas al banco, desde que revisas, tú haces pagos, desde que te comunicas, socializas, incluso experimentas placer a través de la digitalidad, ¿sí? Y todo lo estamos reduciendo a o muchas de las experiencias en las que tendríamos que estar inmersos para poder aprender y hacer el cerebro mucho más plástico, se está reduciendo a aprendizajes únicamente a través de la pantalla. Pues ahí vamos teniendo la conciencia de la responsabilidad tan grande que tenemos quienes estamos enfrente de un grupo, de quien tenemos la responsabilidad de enseñar y quien tiene la responsabilidad de aprender, de hacerse cargo de su propio aprendizaje y poder decir, pues entre más expuesto a experiencias sensoriales, ¿sí?, las carreteras neuronales van aumentando. Entre más información, ¿sí?, le metas, ¿sí?, le introduzcas a una computadora, pues por supuesto que va a tener muchísimo más de dónde, mucha información de dónde recurrir para poder generar un dato. Inteligencia generativa. Pero ¿qué pasa si de pronto, como familias, como escuelas, como sociedad, estamos reduciéndonos en la estimulación justamente de estos dos hemisferios, que nos expongan a las experiencias lógicas, abstractas, objetivas, pero también a las artísticas, ¿sí?, a estas experiencias intuitivas? Bueno. Esta es la función del cuerpo calloso, transferir información, así como en una computadora se transfiere información. Y se transfiere información, yo creo que ya esta es una clase de cuarto primaria, ¿no? A través de las neuronas, esta es la forma en cómo se transfiere información. Aquí están los axones, esos bracitos que de pronto podemos entender un impulso eléctrico, ¿sí? Cuando algunos de ustedes no sé si hayan jugado a los toques, ese impulso eléctrico que recibes cuando activan los toques es justamente la forma en cómo se transmite la información a través de un impulso eléctrico, pero qué maravilla. No tienes que reiniciar nada, no tienes que tener conectado nada, no tienes que absolutamente nada porque se genera de manera automática. Qué maravilla. Qué maravilla que lo haga a través únicamente de estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores
ya su generación está un poco más cercana a estos neurotransmisores, ¿no? Porque justamente las redes sociales se han encargado de, pues, acercar, ¿sí? De normalizar, de exponer las funciones de cada una de estas sustancias químicas, ¿sí? Cuando por ahí incluso lo asociamos con un emoticón, podemos entender qué es la función de los neurotransmisores. Y estas sustancias que el cerebro genera, ¿sí? Y las genera a través de este mecanismo automático que se genera de manera más saludable, obviamente, si tienes una buena alimentación, si no estás predispuesto por alguna enfermedad degenerativa, etcétera, etcétera. Y lo vemos como pueden, su función es de excitar, de transmitir o de inhibir, ¿sí? Los impulsos que las neuronas generan entre sí. Y quien de ustedes, pues bueno, ya identifica las sustancias de la felicidad, ¿no? La dopamina, la serotonina, lo necesario para poder aprender, pues que implica que tengamos un glutamato bastante saludable y que podamos registrar, que nos permita registrar la información. Y que también tiene mucho que ver con las enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la demencia senil, etcétera. Bueno, todas estas funciones de los neurotransmisores tienen esta responsabilidad, eh, eh, propician esta función de transmitir la información de neurona a neurona para que se haga una sinapsis. Y esa sinapsis pues se da entre la conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra mediante los neurotransmisores. Bueno, entonces estos son funciones básicas de nuestro cerebro que tenemos que tener muy claro porque a veces cuando vemos que algo está sucediendo en el estado de ánimo, incluso de nosotros mismos, lo que nos predispone estar disponibles, para los que nos predispone para estar accesibles a un grupo, a una dinámica de un grupo que probablemente me genera situaciones un poco incómodas que eh, pues genera un nivel de estrés mucho mayor que cualquier otro grupo. este, Tengo que tener el conocimiento de saber qué es lo que está pasando con estos neurotransmisores y que estoy en un estado de excitación en donde se está produciendo justamente el cortisol, ¿sí? Que es la sustancia que genera altos niveles de estrés. Y el estrés me predispone a estar en un estado de ánimo disponible para mis alumnos. ¿Por qué? Por cuestiones emocionales, puede ser por cuestiones incluso hasta propias de los cambios de época, de edad cronológica, particularmente entre la adolescencia y la adultez en las mujeres, la aparición de la menopausia. ¿Ok? Entonces, tengo que saber que cuando estoy indispuesto para estar enseñando, tengo que identificar que no solamente son factores externos, que probablemente mi cerebro está eh, en alguna dificultad para producir algún neurotransmisor que me está desestabilizando y está perdiendo la posibilidad de que yo desarrolle, desempeñe mi función como docente de manera eficiente. Bueno, ya que tengo de manera muy general los principios básicos del cerebro, me voy a un término que es pues la base de la diferencia entre un cerebro artificial y un cerebro humano, la neuroplasticidad, que consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. Fíjense bien, justamente aquí viene el principio de úsalo o piérdelo, propuesto en 1960 por Hubel y Wiesel. Ellos comenzaron, hicieron un experimento y vieron en distintas aproximaciones que tuvieron
con animales que cuando perdían el órgano, la función de algún órgano, en este caso del ojo, un dedo, de la mano, el cerebro se regeneraba y había un cambio fisiológico, químico, en la reestructuración del cerebro, justamente. Entonces, comenzaron a acuñar este término de neuroplasticidad. Cuando nos exponemos a situaciones en las que tenemos que resolver algún reto que nos implica pues la formación en nuestra profesión y que lo pudiéramos hacer por distintos medios, ¿sí? Y recurrimos a el uso cómodo o práctico de consultar información que está ya en una plataforma digital, ¿sí? Muchas de las funciones se limitan. Y las carreteras neuronales, la posibilidad de que el aprendizaje se lleve a cabo a través de la apertura de nuevas conexiones neuronales, se ve limitada. ¿Ok? Entonces, si la neuroplasticidad es esta capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones, yo me pregunto o les planteo la pregunta, ¿qué va a pasar con todas estas funciones cognitivas, ¿sí? Que hemos dejado de usar, pero que también hemos incorporado nuevas y que estamos usando y que no hacíamos antes, relacionadas con los procesos cognitivos y con el uso de la incorporación del uso de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con esta neuroplasticidad de que ahora ya no tengo la necesidad de escribir? ¿Sí? La escritura, esta coordinación ojo-mano, súper, súper importante para los procesos de aprendizaje, se está dejando de hacer porque lo estamos llevando todo, incluso ya hay aplicaciones de la inteligencia artificial que te graban la clase, te sacan un resumen, te hacen preguntas y tú lo único que haces es habilitar el micrófono para que esté escuchando lo que el maestro o la maestra dice y te haga todo el proceso cognitivo que tú estabas o que deberías de hacer como alumno. ¿Okay? Entonces, esta reestructuración, esta neuroplasticidad, definitivamente se está dejando de hacer una función, ¿sí? Que tiene el cerebro para desarrollar un proceso de aprendizaje, pero está desarrollando otras diferentes, ¿sí? Entonces, la neuroplasticidad, esta capacidad definitivamente está actuando y está interviniendo en esta evolución que tenemos como humanidad. ¿Por qué? Porque se están dejando de hacer muchas cosas, pero también se están comenzando a hacer muchísimas cosas. Por ahí algo muy cotidiano que escuchamos, pues es incluso la modificación fisiológica, física de la cabeza en estos gamers que utilizan sus audífonos y cómo el cráneo sufre modificaciones justamente por tanto tiempo que pasan frente a las pantallas. Imagínense si sufre modificaciones el cerebro de manera física, ¿qué estará sucediendo adentro de las funciones cognitivas de nuestro cerebro? Es maravilloso, estamos siendo testigos de algo extraordinario, pero al ser testigos tenemos la responsabilidad o tenemos muchas responsabilidades como encargados de procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay una reflexión de Simón Peres, el expresidente de Israel, ¿sí? Que al hablar del cerebro, él menciona, dice, si quisiéramos construir un cerebro artificial, exactamente, fíjense bien, exactamente como el cerebro humano, se requeriría una gran cantidad de energía que no existe sobre el planeta. Solo la energía del Sol sería suficiente para el propósito. Paradójicamente, nuestro cerebro arranca solito. Es difícil dimensionar
la cantidad de energía que se necesita para poder no solamente hacer que todas las funciones del cerebro se ejecuten, se realicen, sino para construir un cerebro. Entonces, tenemos cerebros artificiales que de pronto nos amenazan, nos sentimos amenazados porque le damos cierta, mm, antropomorfia, porque pensamos que van a tomar algunas funciones que tenemos solamente los humanos y nos asusta, nos sentimos amenazados, incluso pues es uno de los principales dilemas que existe en relación al uso de la inteligencia artificial. Pero esta reflexión de Simón Pérez en relación a la cantidad de energía que se requiere para hacer un cerebro artificial, exactamente, fíjense bien, exactamente, con todas las funciones generales y particulares de un cerebro humano, se requeriría una cantidad que no existe sobre este planeta. Bueno, de alguna manera eso nos tranquiliza, ¿verdad? Porque a pesar de toda la evolución que hay en inteligencia artificial, pues esta frase nos puede llenar un poquito de tranquilidad. Usarlo o perderlo. Es una frase que nos tiene que cuestionar y nos tiene que, tenemos que abrazar en el día a día, en cada función que hacemos, no solamente como alumnos, sino en el rol que asumimos en la sociedad, en el rol que asumimos en nuestra familia, en el rol que asumimos en relación a a nuestra propia conformación. Si no lo usamos, lo perdemos. Y les doy un ejemplo que para mí es muy cotidiano, ¿no? Ya ahorita no puedo ir yo al centro de Saltillo, porque bueno, no, a pesar de que tengo ya muchos años en Saltillo, hay lugares en los que no me siento todavía que domino y no puedo moverme si no llevo la seguridad de ir con el Google Maps que me vaya diciendo por dónde. Entonces, eso es una función que se la estamos asignando a una máquina y el cerebro está cómodamente porque no realiza ninguna función, ¿sí? Y lo estamos limitando en el desempeño de funciones, por ejemplo, atencionales, ¿sí? Ya no tengo la atención latente de ir viendo cuántas cuadras, qué características hay, cómo se llama la calle, cuántos metros, porque me voy completamente confiada en las indicaciones de un dispositivo. Entonces, usarlo o perderlo, ¿sí? Es algo que nos tiene que cuestionar. Y hago la reflexión de cuál es el riesgo por el uso de la digitalidad o la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas. Les decía yo, el cerebro reptiliano, pues sus funciones principales es una respuesta de lucha, huida, híjole, o congelamiento, regulación de funciones vitales como el sueño y la atención básica, ahorro de energía para sobrevivir. ¿Cuál es el riesgo por el uso de la digitalidad? ¿Sí? ¿Qué nos puede pasar si estamos utilizando las herramientas digitales como algo cotidiano? Número uno, el riesgo es la sobrecarga sensorial, porque nuestra atención, ¿sí? Toda la atención está girando en torno a lo que sucede en un dispositivo electrónico, porque estamos con nuestra atención latente, la atención básica, a lo que sucede si hay una notificación, si entra un mensaje, si tengo internet, ¿sí? Y todos los estímulos visuales que entran a través de la pantalla. Y como uso de la pantalla, como riesgo en el uso de la pantalla, pues obviamente, si el cerebro reptiliano controla las funciones del sueño, hay un riesgo tremendo en las alteraciones del sueño. Y esto lo vivimos particularmente con los adolescentes. Y entiéndase por adolescente la capacidad, la madurez del cerebro en sus habilidades racionales. O sea, el cerebro madura de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, cuando somos pequeños, el cerebro reptiliano pues está únicamente en esta necesidad de satisfacer necesidades básicas, dormir, comer, dormirse. Cuando tengo miedo lloro, cuando tengo hambre lloro, etcétera, ¿sí? Y luego viene el cerebro mamífero y el cerebro racional. El cerebro racional,
¿sí? Es el último en madurar, ¿sí? Y nuestros adolescentes, que cada vez está postergando más la adolescencia, pues están expuestos a estos estímulos visuales y a la gratificación instantánea. No puedo esforzarme en levantarme para ver qué hora es, porque el cerebro el reloj de mi casa está en la sala. Anteriormente, pues había en la casa de mis papás, había un reloj en la sala, y cuando querías saber qué hora era, tenías que bajar las escaleras y dirigirte a la salita y ver qué hora era. ¿Sí? Entonces, ya no hay esa necesidad de resolver algo porque todo lo tienes al alcance de tu mano. ¿Sí? Entonces, hay una alteración en una excesiva gratificación instantánea en todo. Todo lo tienes a la mano en un clic y los procesos atencionales cada vez son mucho más reducidos. El foco atencional en los niños, adolescentes y en los adultos era uno antes de la pandemia. Y después de la pandemia, el foco atencional, esta parte primaria de focalizar la atención, de dirigir la atención hacia un estímulo, se vio reducida significativamente después de la pandemia. Entonces, el riesgo es justamente que por esta gratificación instantánea estemos constantemente estimulando únicamente al cerebro primario, a ese cerebro que nos hace activar las partes menos evolucionadas, las más primarias. Las principales funciones del cerebro mamífero pues está en la regulación de las emociones, aprender por la experiencia, la memoria. Aquí está el hipocampo, que es el encargado de registrar la memoria a largo plazo, ¿sí? Si una experiencia de aprendizaje me es significativa y me emociona, la registro en el hipocampo a nuestra memoria a largo plazo. Pero ¿qué pasa cuando incorporamos no solamente la inteligencia artificial, las tecnologías en nuestra vida? ¿Sí? Es un cerebro hiperestimulado que afecta a los procesos atencionales. ¿Sí? Y los procesos atencionales, este foco atencional, ¿cuánto dura? Cada vez duran menos los TikToks, cada vez menos duran las publicaciones, porque la atención se disipa en cuestión de segundos. Ya cuando estás viendo un video que dura más de 10 segundos, tu dedito inmediatamente reacciona para pasarlo, porque estamos inhibiendo la incapacidad, estamos siendo incapaces para enfrentar el aburrimiento. ¿Sí? Que se da justamente, es una necesidad, y de esa necesidad de enfrentar el aburrimiento nace la capacidad de asombro y la creatividad. Entonces nuestros niños ahora no pueden aburrirse, no saben aburrirse. Y el padre de familia y el maestro y ustedes como jóvenes, cuando van en un viaje, cuando van al súper, cuando salen a la calle, cuando están en cualquier entorno social, no pueden navegar con el hecho de no estar centrando su atención, su foco atencional en todo y en nada. Necesitan, ¿sí?, estar constantemente estimulados. Y la estimulación a través del celular, por todo lo que maneja en cuanto a estímulos visuales, pues hace que el aburrimiento se quede a un lado, ¿sí? Y se focalicen en lo que ya está hecho, en lo que ya está dado, y se pierde la cuna del asombro y la creatividad. ¿De acuerdo? Entonces, las aplicaciones, todas las aplicaciones que hay, suplen la necesidad de poner atención. Están súper estimulados, hiperestimulados, ¿sí? Y por supuesto que inhiben la necesidad de memorizar, ¿sí? Díganme quién de ustedes, a mí me sorprende porque cuando le pregunto a un adolescente, incluso yo misma, antes me sabía el teléfono, pues, de las personas que eran nuestros contactos básicos, ¿no? Te lo sabías de memoria.
pero ahorita le preguntas a un alumno de secundaria, incluso de preparatoria, de universidad, ¿te sabes el teléfono de tu mamá? ¿Te sabes el teléfono de tu papá? Y realmente es muy difícil algunos que se lo memoricen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las aplicaciones suplen la necesidad de poner atención y estamos reduciendo las funciones del hipocampo, de tener que memorizar y poder registrar la información a largo plazo, ¿sí? Y como este cerebro mamífero se encarga también de las relaciones sociales, pues la inteligencia artificial, los dispositivos electrónicos, la digitalidad, está limitando el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación entre iguales, la capacidad de poder ser flexible, de tolerar, de negociar, este, y, y, y es muy común, al menos en universidad, ver cómo el trabajo en equipo pues se convierte en un rompecabezas donde cada quien hace una parte y hay uno que pega todo, pero no hay una convivencia, no hay una colaboración, no hay una comunicación, no hay todo este denominamos funciones ejecutivas. Todo lo que nos permite organizar, anticiparnos, planear la memoria, la memoria de trabajo, la memoria de fotografía, la memoria a corto plazo, la flexibilidad mental, la autorregulación, la inhibición, el control de la conducta, lo que te hace humano, que es un dato interesante. Aquí a los hombres a lo mejor no les va a gustar mucho este comentario, pero una de las pues ventajas, por así decirlo, que tenemos como cerebro femenino es que justamente estas funciones terminan de madurar mucho más rápido en las mujeres. Las mujeres desarrollamos estas funciones ejecutivas o terminan de desarrollarse a los 21 años. Probablemente ahí está un poquito la explicación de por qué las mujeres socialmente tenemos otras prioridades que los hombres, cuando una mujer ya está pensando probablemente en una carrera, en un trabajo, a lo mejor se compara con un chavo de su edad y dice, pues este cuate todavía quiere seguir en la pachanga, ¿verdad? Y los hombres madura, su cerebrito, su parte frontal, madura hasta los 26 años. Entonces, la capacidad de organizarse de los hombres, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, todas estas funciones ejecutivas no se desarrollan de la misma manera, no maduran de la misma manera. Y todo esto es súper importante en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Que se ven inhibidos, obviamente, por la aparición de la digitalidad, por el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se ve limitado el desarrollo del pensamiento crítico, porque nos quedamos en el desarrollo de la habilidad literal únicamente. Encargas una investigación, encargas un ensayo, encargas un trabajo, encargas una presentación, ¿sí? Y los alumnos ponen exactamente, hacen un prompt, lo arman de manera tan adecuada, ¿sí? Que cubra con todos los requerimientos o necesidades que el maestro les da y les arroja toda la información. Pero nos estamos quedando con esa capacidad únicamente de revisar la información de manera literal. Lo que te dice la inteligencia artificial, lo lees de manera literal. En ocasiones logras pues rescatar algo, que es ahí cuando de pronto le dan un poquito de redacción con su toque personal, ¿sí? Pero se queda en el desarrollo del pensamiento crítico en la fase literal, ¿sí? Rara vez, con la intervención de la inteligencia artificial, llegamos a la fase del desarrollo interpretativo, del pensamiento crítico, en la fase de interpretar la información. Y extraña vez, extraordinario, aquella persona que llega
que no solamente interpreta, sino que da una crítica, expone sus razones, refuta con argumentos, que eso es una de las funciones a las cuales tenemos el reto de desarrollar como especie humana. Entonces, el riesgo está que estamos limitando el desarrollo del pensamiento crítico a la fase literal y no estamos propiciando la fase interpretativa, la fase crítica, que nos lleva justamente a darle sentido a esta parte frontal y decir, soy un ser racional, soy un ser que tiene la capacidad no solamente de leer, de interpretar, de entender, de comprender lo que estoy leyendo y exponer una postura, de sacar información, de criticar, ¿sí? De argumentar sobre la información que me están pidiendo. ¿Qué tanto como alumno o alumna te estás quedando con la información, con el desarrollo del pensamiento crítico únicamente a la fase literal? Y bueno, todos los hombres, esta reflexión con la que voy cerrando, ¿sí? Esta reflexión, voy a citar algunos autores, entre ellos pues, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Todos los hombres, y todos los hombres a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, por naturaleza tenemos el deseo de saber. Cuando llegan a mi consultorio, ¿sí? Pues me exponen la situación que los hace venir, les hago saber que el paso más difícil ya está dado, ¿sí? Porque es más fácil estar mal que estar bien. Y el deseo de saber, el deseo de salir, el deseo de encontrar explicaciones, responde a la naturaleza del ser humano. Responde a esa necesidad de buscar constantemente respuestas y evolucionar y no permanecer estáticos, normalizando el malestar. Entonces, como especie, por naturaleza, tenemos el deseo de saber. Es una necesidad inherente, antropológica en el ser humano. El deseo de saber, el deseo de conocer, pero también de utilizar. Y ahorita estamos en esta fase de querer utilizar las herramientas digitales, pero estamos en el riesgo de perder también esta capacidad de deseo de saber y de conocer. Aristóteles llama al intelecto y llama intelecto a la parte racional del alma humana. Es decir, concibe la inteligencia como una facultad inferior, ¿sí? Que depende de la razón. Fíjense cómo juega con estos dos términos que de pronto nosotros los tomamos como sinónimos. Mientras que Santo Tomás de Aquino dice que la inteligencia es de las facultades más específicas de la persona, aparte de la voluntad, la libertad y la responsabilidad, valor que viene de la ética que pertenece, es una rama de la moral. Y lo que me lleva a cerrar a ir cerrando con la reflexión de que como especie, ¿sí? Como instituciones formales, informales, con los distintos roles que tenemos que asumir, no solamente como maestros y alumnos, sino como profesionales, profesionistas, padres, madres, etcétera, tenemos la responsabilidad de reeducarnos, de reeducar, considerando el principio de la fisiológica o de la neuroplasticidad, la necesidad de educar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas y a nosotros mismos en las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Todo aquello que no implica un conocimiento, porque información lo vas a tener en la red, todo lo que necesites saber, todo lo que se trate de conocimiento, de información, lo vas a tener en las redes sociales, lo vas a tener en la internet, lo vas a tener en todas las plataformas y aplicaciones que hay en la tecnología. Pero la capacidad de
empatizar, ser solidario, trabajar en equipo, ser empático, todas estas habilidades blandas difícilmente las vas a encontrar o las vas a desarrollar interactuando únicamente con un dispositivo electrónico. Y por supuesto, la ética, que esto es algo de lo que está ahorita todavía trabajándose como profesionales en la educación, profesionales en la incorporación de las inteligencias artificiales, toda la parte ética, pues en esta responsabilidad de insertarnos en un mundo donde hay información extraordinaria y de todo y todo lo que preguntes, la inteligencia, los medios, la red te va a dar toda la información, pero tienes que considerar que tienes que ser ético, tienes que apegarte a lineamientos morales, porque de lo contrario, pues el grupo al que pertenecemos como especie, mientras no haya reglas, normas, límites, pues un cerebro sin reglas, sin normas, sin límites, se desquicia. Un uso de una tecnología digital sin lineamientos, sin códigos de ética, es muy probable que nos exponga a riesgos que probablemente todavía ahorita ni siquiera dimensionamos. Pues bien, con esta consigna, con esta reflexión de reeducarnos y la responsabilidad que tenemos todos de considerar en nuestros planes, en nuestros programas, incluso en estas actividades que están haciendo en esta plataforma, que cuando ustedes contactan a un maestro, cuando ustedes le exponen el objetivo de invitarnos a estas charlas, a estas actividades, están desarrollando habilidades blandas, ¿sí? Están desarrollando su neuroplasticidad porque se están exponiendo obviamente, a espacios que no es de la rutina, de la cotidianeidad de su aula. Entonces, esto es reeducarnos, esta es la responsabilidad que tenemos para desde la conciencia, desde el conocimiento, no convertir en un enemigo, sino en un aliado a todas las plataformas digitales. Y que nos tranquilicemos, porque si somos conscientes de lo maravilloso que puede ser nuestro cerebro, podemos convertir eso, la inteligencia artificial, en una herramienta, como lo fue en su momento la rueda, el fuego, etcétera, que nos ha permitido evolucionar. Pero ojalá la evolución sea para en pro de un mundo donde haya pues respeto eh, por nosotros, por el entorno y donde podamos estar insertos de manera saludable en el grupo social al que pertenezcamos. Pues bueno, con esto cierro mi participación. Les agradezco la confianza y pues la escucha. Espero que haya sido escucha un tanto atenta, como información que cura, dirían por ahí. Los procesos atencionales disminuyeron de manera muy significativa. Entonces, tener a un alumno, tener una persona por más de una hora es antipedagógico. Es difícilmente focalizar la atención 60 minutos. La atención, los focos atencional, dependiendo de la edad, se redujo mucho después de la pandemia. Pues cedo el micrófono si hay algún comentario, alguna pregunta. Soy todo oídos. Bueno, excelente participación de la maestra al escuchar algo tan interesante, pues de cómo funciona cada parte de nuestro cerebro, perdón, y las desventajas al usar mucho la IA, ¿verdad? Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas para quienes están en Facebook y en Zoom. Si pueden ir compartiendo. Aquí en Facebook ya tenemos algunos, este, algunas preguntas. Dice Luis Sánchez Alcalde, ¿cuál sería el efecto inmediato en el cerebro dado el uso diario de la inteligencia artificial en los jóvenes generación Z?
Adicción. Adicción, secreción de dopamina, las respuestas fáciles, la información a la mano. Entonces, esto se vuelve adictivo, ¿sí? Ese es uno de los principales riesgos del efecto de estar con el uso de la inteligencia artificial a la mano. Entonces, entraríamos en círculos adictivos, generando dopamina porque las respuestas están fáciles y lo utilizaríamos como un recurso sin la necesidad de gastar cero energía. El cerebro reptiliano se activa, estoy cómodo, sobrevivo y genero un círculo de adicción. Muy bien. Dice Dayana Gómez, ¿en algún punto cree que esto de la rapidez con lo que se está llevando la vida puede afectar cosas como el cine? Puede afectar, yo creo que, bueno, no soy especialista en esa área, sin embargo, si lo vemos en perspectiva, pues todas las herramientas que han venido a romper paradigmas que marcan una ruptura en lo establecido, nos genera crisis, nos genera angustia, nos genera incertidumbre. Entonces, cada área, así como estamos inquietos en educación, pues en cinematografía, en medicina, en todos los ámbitos laborales, profesionales, estar inquietos, están con la incertidumbre de que tanto puede afectar o favorecer el uso de la inteligencia artificial. Pero justamente creo que todo este funcionamiento que les acabo de explicar de alguna manera muy general, nos permite sacar provecho de esta herramienta. Es una herramienta que con mis funciones ejecutivas que me hacen racional, puedo incorporar para poder sacarle provecho. Y si sé utilizarla y soy racional, inteligente, sabio, pues le voy a sacar provecho en el cine, en la medicina. De hecho, lo que está haciendo, se está haciendo en medicina y lo que estamos haciendo, de verdad, créanme que lo que estamos haciendo en educación, incorporando la inteligencia artificial, está favoreciendo la salud mental del docente. Porque lo que hacíamos en una planeación, invertíamos, no sé, cuánto tiempo, 2, 3 horas en hacer una presentación, en poder entender un tema, y más cuando estamos en universidad, que de pronto ahora toca, por ser del área de sociales, vas a dar, y una materia que ni en la vida, ¿no? Te habías topado que tenías que dar. Entonces, nos ha facilitado muchísimo la inteligencia artificial siempre y cuando, insisto, apliquemos todas las funciones ejecutivas de poder desarrollar el pensamiento crítico de la información, de todos los recursos que la inteligencia artificial nos arroja. Entonces, igual que en educación, en el cine, creo que tiene que haber la apertura, la creatividad para utilizarla como una herramienta y no que seamos utilizados por la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Dice Andy Campos, bueno, este es un comentario. Ujú. Como experiencia personal, confirmo que la IA reduce de por sí poco eficiente capacidad de pensamiento crítico, como que nos hace muy perezosos ante el Ah, pensamiento crítico. Eso es muy, muy cierto. sí, claro. Y sobre todo que tengamos que tener bien claro, ¿no? Ahorita planes, programas, reformas, todo, pensamiento crítico, pensamiento crítico, pensamiento crítico, pero no estamos incorporando o entendiendo o deglutiendo, desmenuzando qué es el pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico tiene que pasar por 3 fases de que va de lo literal a la interpretación y luego la crítica, donde tú expongas y hay un proceso, de haya conexiones, las neuronas se muevan, se conecten y hayan apertura de nuevas redes neuronales para que realmente pueda haber ese desarrollo de pensamiento crítico. Y desafortunadamente la comodidad, ahí hagan de cuenta que la parte racional son mis dedos, ¿sí? La parte frontal son mis dedos. Entonces, cuando se activa y se usa la inteligencia artificial, está el cerebro en fase primaria, comodidad y ahorro de energía, ¿sí? Y eso es adictivo. ¿Por qué? Porque pues estoy en una fase de supervivencia y me acostumbro, me hago adicto a esta comodidad, ¿ok? Pero esto es una reacción lógica, primaria, que no implica, que implica ahorro de energía y que obviamente pues no requiere mucho esfuerzo cognitivo.
qué bueno que lo racionalicen y que lo vean y lo identifiquen para que dejen de hacerlo. Dice Gaby Quintana. Hola, tengo una pregunta. Debido a la pandemia hay mucho retraso en el lenguaje. ¿Cómo se pudiera revertir esa situación? Muchos neurólogos comentan que se debe trabajar la neuroplasticidad. ¿Cuál sería su recomendación? Gracias. Hemos pasado por distintas definiciones de lo que es el ser humano. El ser humano es un ser racional, pero ya hemos visto que no solamente es racional, que es un ser emocional. Y ahorita la reforma del 2017 estuvo dándole mucho auge a las emociones y el manejo emocional y las habilidades socioemocionales. Pero ahora también caemos en la cuenta las propuestas de que somos seres sociales y eso lo venimos a confirmar con el aislamiento que tuvimos en la pandemia y todo lo que generó el aislamiento, el quedarnos reducidos a esta individualidad, a la convivencia limitada, o únicamente con la familia. Entonces, estos problemas creo que no solamente son de lenguaje. La pandemia nos expuso a únicamente estar como seres pasivos dentro de los procesos los pocos procesos que podíamos llevar, y no producir la necesidad de tener que comunicarnos, porque todo lo que hacían, lo hacían los chicos, los niños, a través de una pantalla y eran obviamente como docentes teníamos pocas herramientas para poder enseñar a través de la pantalla. Entonces, limitamos la expresión, limitamos la verbalización, limitamos el lenguaje y es una de las consecuencias es el lenguaje. Pero si revisamos resultados en comprensión lectora, en cálculo matemático, o sea, todos los procesos cognitivos se vieron afectados por este aislamiento. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones dependiendo de la edad, ¿sí? De las circunstancias? El lenguaje tiene funciones muy específicas en el cerebro, entonces tendríamos que pues regresarnos a las fases en las que se va desarrollando el lenguaje y tratar de estimularlas con distintas actividades. Dependiendo obviamente de la edad cronológica, del grado que tengan los chicos, pero sí es un desfase que se vio después de la pandemia. Y a lo mejor ahorita tú nada más lo estás viendo en el lenguaje, pero también los procesos atencionales y la comprensión lectora también se ve afectada. Para los pequeñitos, ok, sí, para exposición y estimulación. ¿Sí? Entre más lo expongas, es muchísimo. ¿Cómo lo vas a exponer? Pues obviamente haciendo equipo con padres de familia de no, de que no les resuelvan, ¿sabes? De que no den por sentado que si hace un gemido o emite un gruñido, le interpreten, que propicien situaciones en donde él se vea con la necesidad de tener que expresar, construir, comunicarse. ¿Ok? Y obviamente si tú estás frente a grupo, de igual manera hacerlo. Gabriel Soto tiene una pregunta. Buenas tardes. Bueno, principalmente, mucho gusto, doctora Sonia. Gabriel Soto, de Tercero de Comunicación. Y mis dudas son las siguientes. Dado a los ejemplos y conceptos que nos explicó acerca del funcionamiento del cerebro humano y todas las características motrices y neurotípicas que llega a tener un ser humano, ¿cómo fue que se descubrió, en pocas palabras, este, las capacidades del cerebro? Y si ahí derivó que también se descubrieran distintos tipos de pensamiento o de inteligencia, por así no llamarlo, discapacidades mentales como autismo o relacionadas a enfermedades mentales, y si la IA se puede adaptar también a esas condiciones humanas. Claro, Gracias. gracias, Gabriel, súper interesante. Fíjate que una de las encomiendas o responsabilidades que tenemos como neuroeducadores es justamente, incluso pues como docentes, ya con todos los principios que tenemos en las nuevas reformas que hemos tenido en los últimos años, es entender que no todos los cerebros son iguales, ¿sí? Que hay cerebros neurodivergentes.
¿ok? Y que los cerebros neurotípicos, los que desarrollan las funciones cognitivas, motrices, lingüísticas, memorísticas, todas las funciones de manera típica, ¿sí? Apegada a todas las teorías que se han venido estudiando a lo largo de muchísimos años, son cerebros que se adecúan a los estándares de enseñanza-aprendizaje que se han venido desarrollando a lo largo de los años. Pero ahorita el reto que tenemos ustedes y todos es entender que no solamente hay cerebros típicos, no hay solo el cerebro neurotípico, sino hay una neurodivergencia y que hay cerebros que funcionan de manera muy particular. Por eso, la importancia de conocer el funcionamiento del cerebro y que cuando planeemos, cuando diseñemos, cuando incluso ustedes se vayan a dedicar dirigir a un público, tienen que tener en cuenta que hay cerebros que no van a atender, que no van a escuchar, que no van a dar el mismo significado que un cerebro neurotípico, cerebro neurodivergente. Y ha sido una lucha, ha sido un esfuerzo de muchísimos años porque las neurodivergencias estaban señaladas, incluso estaban recluidas a casa, no salían, estaban mm, sin el derecho a educarse, sin el derecho a expresarse. Y en estos últimos años se ha venido trabajando con no solamente la incorporación y la inclusión de estas neurodivergencias, sino tratar de entenderlas, entender que hay cerebritos que aprenden de manera muy diferente, que no todo está estandarizado, que no todo responde a un patrón, porque el cerebro es maravillosamente diverso. ¿Y cómo se llegó? Pues a través de muchísimos años de estudio, de investigación y de especialistas que se han dedicado justamente a explicar, a investigar acerca de estas divergencias, de estas formas particulares de funcionar en el cerebro. Bueno, tenemos otra pregunta de Marisol Coronado. ¿Qué opina de la carga emocional que se le está dando a la inteligencia artificial de parte de los jóvenes que buscan a la IA para obtener respuestas neutras y así poder tomar decisiones sobre algún tema, ya sea personal o emocional? Claro. Mira, yo les hablaba de la madurez del cerebro, ¿no? Cuando le asignamos a un aparato una función antropomorfa, le damos el dispositivo tiene la capacidad de poder decidir por mí, pues es parte justamente de un proceso que todavía no llega a la madurez, en donde tengo la capacidad de entender que un aparato es eso, ¿sí? Es una máquina que responde a ciertos algoritmos en los cuales yo o una persona se encarga de suministrar la información. Pero iríamos más a la parte emocional. Como seres humanos, como seres sociales, como seres emocionales, estamos hechos de vínculos, muchachos. El vínculo es aquella necesidad de tener el apego, un referente emocional que me sostenga, que me acompañe, que me dé seguridad, ¿sí? Entonces, cuando recurrimos o le damos esta capacidad antropomorfa a los dispositivos, a la inteligencia artificial, a las Alexas, a todas estas dispositivos, definitivamente estamos hablando de una necesidad de vincularnos. Pero qué triste que a lo mejor el entorno familiar, social, o incluso ensimismamiento de estar contigo mismo y la máquina te esté limitando de poder establecer vínculos reales con personas reales. Pero de fondo está esta necesidad de ser humano, de sentirme significado, acompañado, ¿sí? Sostenido, de vincularme. Entonces la respuesta sería, tendría que cuestionarse acerca de los vínculos reales y de su capacidad de formar interacciones emocionales, físicas incluso, con su entorno más próximo, porque le estás confiriendo a una máquina esa capacidad antropomorfa, esa capacidad emocional que como humanos la tenemos
por naturaleza es necesario, está en la parte primaria sentir esa necesidad de seguridad, de sostén, de compañía. Y daría tristeza, ¿no? Que de hecho por ahí incluso hay muchas series y películas donde ya nos enamoramos de la Alexa. Hay una película por ahí que hay un hombre que se divorcia y no recuerdo ahorita el nombre de la película, que Hair creo que se llama, y se enamora de la Alexa y platica con la Alexa y la Alexa con todos los algoritmos le responde y lo hace sentir, obviamente, lo que la esposa no la hacía sentir, ¿cierto? Entonces, esta necesidad de vincularnos emocionalmente, de sentirnos acompañados, pues nos hace darle, sí, se llama Hertz, darle atributos a una máquina que solamente tiene una persona y entender que responde a una serie de algoritmos que un humano le da. Entonces yo iría a que revise sus vínculos. Ok, dice Ruth Hernández. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos estimular el cerebro para contrarrestar los efectos de la adicción a la dopamina en adolescentes? ¿Cómo contrarrestar no, es que bueno, a través de la dopamina, a través de los dispositivos electrónicos? Porque es necesario, la dopamina es necesaria, ¿sí? O sea, es un proceso necesario que te mantiene estimulado, motivado, si lo haces únicamente, si generas dopamina únicamente porque ves que tienes una foto y que te dieron 20,000 likes y que solamente así te sientes significado, importante y tu autoestima es alta, y que cuando no recibes los likes o no comparten tu historia o no la ven, entonces ahí tu dopamina baja y llegas a procesos incluso pues depresivos, ¿sí? Ahí tendrías que revisar obviamente tus relaciones reales, otra vez tus vínculos, porque fíjense, les dije, todo está cambiando y todo está siendo intervenido por un dispositivo electrónico. Antes, la autoestima, decíamos, la formamos a través de la mirada de nuestros padres, ¿sí? Del reflejo de nuestros padres, nuestros iguales. Nos veíamos y como nos reflejábamos en las miradas del otro, era que nos concebíamos en nuestro autoconcepto. Pero ahora el autoconcepto depende de la cantidad de likes que tengas o de la cantidad de comentarios que tengas o la cantidad de historias que compartan. Entonces, está viéndose intervenida la formación de procesos emocionales, atencionales, cognitivos, sociales a través de un dispositivo electrónico. Entonces, entender primero que esto es bien, bien, bien básico. Un adolescente, ¿sí? Un adolescente termina de serlo, las mujeres a los 21, los hombres a los 26, y que cuando le damos un dispositivo electrónico y los exponemos a los adolescentes antes de esta edad, particularmente antes de la poda neuronal, que es de los 12 a los 15 años, estamos exponiendo al adolescente a un mundo que no está listo todavía, ¿sí? Que el cerebro no está maduro para poder entender que una foto puede ser, el hecho que le den like o no puede estar dependiendo de muchos factores, de muchas variables. Entonces, el exponer a los chavos a corta edad a las redes sociales, particularmente a las redes sociales, es un riesgo. Y cómo evitarlo, pues definitivamente entender que un cerebro inmaduro necesita límites. Un cerebro inmaduro necesita acompañamiento. Y un cerebro que es sobreestimulado por un padre de familia que desde los 6 años te da, o incluso antes, un niño de 3 años, 4 años, te da un dispositivo para que te entretengas, para que resuelvas, para que no des gorro, para que, ¿sí? Entonces ya estamos rompiendo con el proceso natural del desarrollo del cerebro. Entonces, si ustedes, la reflexión es, si ustedes estuvieron expuestos a las redes sociales desde corta edad y le dieron hiper significado a un like, entonces tu autoestima va a depender de eso y no del autoconcepto que tú te formes. ¿Cómo podrías evitarlo? Límites, tiempos, negociaciones en cuanto a las redes sociales. No por nada se pide que sean mayores de edad, mínimo 18 años, porque la exposición a estos estímulos y a todo lo que implica las publicaciones es un riesgo en
procesos cognitivos. Aquí, si no está maduro la parte frontal, el like o la frase de odio o la frase que no suma mi autoestima, entra directamente a la parte reptiliana, y te da miedo, te da angustia, y luego el mamífero reacciona y se siente, ¿sí? Porque no hay filtro frontal, no hay madurez frontal, no hay la parte racional que te pueda decir, pasa nada, o sea, yo sé quién soy, sé lo que valgo, ¿me explico? Entonces, es poner límites en relación al uso de las redes sociales en los adolescentes y considerar que la madurez llega a distintos tiempos en hombres y mujeres. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Ruth. Anímense. ¿Otra pregunta? En Facebook estamos bien, solo comentarios, bueno, aplausos, caritas, emoticones emocionados, Muchas gracias. felicitaciones. Gracias. No sé si aquí los de Zoom tengan más preguntas, dudas. Como comunicadores, pues también ustedes están muy expuestos a las emociones, a la parte, incluso mucho tienen que llegar no a la parte racional, tienen que irse mucho a la parte primaria, a la parte de la emoción, a la estimulación de las emociones. Entonces, entender este funcionamiento del cerebro también les puede dar herramientas para poder saber, pues, elaborar alguna estrategia de comunicación, bueno, ya en su especialidad, pero incluso hay toda la cultura neuro, ¿no? De neuromarketing, neurocomunicación, para poder entender el cerebro y poder realizar las funciones de nuestras profesiones teniendo en consideración justamente cómo funciona nuestro cerebro humano. Bueno, ya si no hay más preguntas, pasaremos. Bueno, primeramente que nada, muchas gracias por su amabilidad y por compartir con nosotros su conocimiento. De este modo, ahora pasaremos a leer su reconocimiento. Códigos del futuro para redefiniendo la cultura a través de la IA, quinta semana de la digitalidad. La Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los observatorios de medios, diálogos digitales y comunidades virtuales de la Universidad Panamericana, Ciudad de México, perdón, otorga el presente reconocimiento a la maestra Sonia García Ramírez por su participación como conferencista magistral en la quinta semana de la digitalidad. Códigos del futuro, redefiniendo la cultura a través de la IA, con la disertación Use It or Lose It, cerebro humano versus cerebro artificial. Torreón, Coahuila, 29 de noviembre del 2024, en el Bien Fincamos el Saber. Le damos un fuerte aplauso a la maestra Sonia, recordando también que, bueno, además de la información que nos comparte, de sumo interés, y también yo creo que nos dejó a muchos con la boca abierta, con mucha información. También esta Semana de la Digitalidad, pues trata de cumplir con 4 objetivos de la Agenda 2030, que es educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas. No sé si maestra Sonia quiere decir algunas palabras antes de que leamos el reconocimiento de Giselle. Gracias, ¿no? Agradecida, insisto, estos espacios siempre se convierten en experiencias didácticas que favorecen el desarrollo de nuestro cerebro, la aproximación a adquirir nuevos aprendizajes y pues siempre es importante, sobre todo, pues ustedes que van a estar en un ámbito de la comunicación, documentarse, conocer, saber, porque pues van a tener la oportunidad de hablar con muchas personas, con muchos perfiles y de alguna manera se tienen que convertir en todólogos.
para poder mantener un diálogo, mantener una conversación, realizar una entrevista, hacer cualquier herramienta de comunicación, necesitan documentarse y conocer. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para dar fe de esta función del cerebro, que es la neuroplasticidad? Les aseguro que si hiciéramos así como una especie de estudio de su cerebro, a lo mejor sería un cerebro bastante plástico, neuroplástico. Gracias. Perfecto, doctora. Pues también en esta participación agradecemos a Larisa Giselle Gallegos González, que participó como moderadora de esta conferencia magistral y a quien, por supuesto, agradecemos también que haya prestado su voz para la Semana de la Digitalidad. De esa manera, también queremos agradecer, por supuesto, a pues todos nuestros oyentes, tanto en Facebook como aquí en Zoom, por participar en esta quinta semana de la digitalidad. El día de hoy es el cierre. Ahorita Giselle les va a compartir también el formulario para quienes quieran acceder también a una constancia. Bueno, pues esto va a ser posible. Y bueno, por otro lado, también me gustaría antes de cerrar, pues agradecer a todo el equipo de Diálogos Digitales, quienes muchos de ellos están aquí con nosotros. Bueno, agradecer por supuesto porque ustedes como público quizá no lo sepan, pero ellos son los creadores básicamente de toda la información. Esta es una semana adecuada a la información que los estudiantes pues tenían ganas de aprender, conocer. Y bueno, a través del observatorio decidimos obviamente facilitar este tipo de actividades para el enriquecimiento sobre todo pues, de sus currículum, de sus conocimientos. Y todo lo que ustedes vieron, desde gráficos, reconocimientos, etcétera, pues todo eso ha sido diseñado por ellos. Así que les agradezco, los voy a ir nombrando de uno en uno, los que participaron de manera directa, a Samantha Triana, a Giselle Gallegos, a Naomi Vázquez, a Leo Carranza, a Paulina Hernández, a Leslie, García, también a, bueno, Melissa García, también a Yair, que participó como moderador, a Sofi, bueno, a muchas más que a lo mejor ahorita se me andan olvidando los nombres, pero también al doctor José Luis López Aguirre, que es el director del Observatorio de Comunidades Virtuales de la Universidad Panamericana, así como a la Red Nacional de Observatorio de Medios por, bueno, facilitarnos la participación y el acceso a otro tipo de conferencistas, colegas muy, muy queridos y reconocidos, y pues con esto damos cierre oficialmente a la quinta semana de la digitalidad. Recuerden que las conferencias se van a quedar guardadas tanto en YouTube como en Facebook y ustedes pueden acceder pues de manera gratuita a todas ellas. Ahí está Sam desde su trabajo, porque muchos de ellos pues también realizan otro tipo de actividades y pues mientras tanto están al pendientes de la semana. Y bueno, los esperamos en nuestra sexta edición en el futuro, que todavía obviamente no tiene ningún nombre, pero pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si alguno de los chicos quiere comentar algo. Solo que hay aplausitos. Sam quiere hablar. Sí, Sam, adelante. Bueno, aquí puso, me encantó esta semana, mil gracias. No, gracias a todos ustedes. No sé si quieres prender tu micrófono, Sam. Ya está también el formulario en el chat. Hola. Hola, hola. Bueno, primeramente agradecerle a la maestra por su plática, su conferencia. Me encanta todo esto, aparte de la inteligencia artificial, pues el cómo saber cómo funciona el cerebro y los beneficios y contras que tiene la inteligencia artificial. En este caso, muchas gracias maestra y sobre todo maestra Nayeli, muchas gracias por dejarme participar en esta quinta edición. Yo la más fan, que se repita. Muy bien, muchas gracias, Sam. Nosotros también somos fans tuyos. No sé si alguien también quiera comentar algo. ¿Algo más?
Todo excelente, pone la Miss Gaby. Muchas gracias, Miss Ingrid, aplausos. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, voy a dejar de transmitir en Facebook para si quieren nosotros nos quedamos aquí platicando un ratito, pero les agradecemos mucho y oficialmente queda clausurada la 5ª semana de la digitalidad, aunque el lunes les tenemos una sorpresa con el grupo de 5º semestre que hicieron una actividad muy interesante justo con inteligencia artificial. Así que bueno, síganos en nuestras redes Diálogos Digitales UADC en Facebook, YouTube e Instagram.